¿Cuál es el camino más largo que se puede realizar a pie? Hay muchas rutas alrededor del mundo. En España, por ejemplo, tenemos el Camino de Santiago, una ruta de peregrinación cristiana milenaria. Tiene diversas rutas, siempre teniendo como referencia Santiago de Compostela. El camino, además de en España, continúa por otros países, como Portugal, Francia, Italia y otros países de Europa. Un camino que en 2018 completaron más de 325.000 personas. Pero este camino se queda corto comparado con la mayor distancia caminable del mundo. Pero antes de empezar, tengo que hacer un par de aclaraciones. Esta ruta tiene que ser enteramente a pie, sin usar barcos ni ferries. Por otra parte, tenemos que ser capaces de usar Google Maps para visualizarlo, y no se vale pasar varias veces por el mismo lugar. Teniendo en cuenta estos criterios, el camino más largo calculado con Google Maps va desde el famoso Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, hasta Omsukchan, un pequeño pueblo al este de Siberia, en Rusia. Nadie en la historia ha intentado tomar este camino y me siento bastante confiado en afirmar que en lo que queda de 2020 nadie lo va a hacer. Pero supongamos que un día nos aburrimos y nos apetece hacerlo. Esto es lo que experimentaríamos por el camino. Como resumen, tu caminata se estrecharía unos 23.220 kilómetros, con unos cambios de elevación de 134.000 metros, tanto de subida como de bajada. Eso es como si subieras y bajaras al Everest 15 veces. Si buscas en Google la ruta que he mencionado, verás que es ligeramente distinta a la que yo digo. Y es que aunque elijas la opción de evitar ferries, en algunos puntos Google ignora nuestra preferencia, como por ejemplo en el río Zambeze, en el Nilo, en el Mar Rojo y en el Mar Negro. Para evitar hacer trampas con los ferries, he forzado manualmente a pasar por algunos sitios a pie. Si quieres explorar la ruta por ti mismo, deberías añadir estas paradas. Google estima que para completar este camino necesitaríamos 4.662 horas, o lo que es lo mismo, 194 días, casi 6 meses y medio. Pero claro, esto sería sin parar. Si asumimos unos 20 kilómetros por día, entonces necesitaríamos 1.161 días, es decir, unos 3 años y 2 meses. Aunque si crees que batirías el récord de más tiempo caminando, estás equivocado. La estadounidense Peace Pilgrim estuvo andando como protesta contra la guerra de Corea desde 1953 hasta 1981. Eso es 28 años de su vida para recorrer 70.000 kilómetros. Su travesía se detuvo porque murió, irónicamente en un accidente de coche, ya que ella aceptó subirse a uno para ir a dar un discurso. Aunque ella fue la persona que estuvo más tiempo caminando, no fue la caminata de mayor distancia. Este récord le pertenece a Jean Beliveau, un canadiense que hizo 5.000 kilómetros más, unos 75.000 kilómetros por 64 países. Lo hizo para crear conciencia por los niños que sufren violencia. Se reunió con 4 premios Nobel de la Paz, incluyendo Nelson Mandela en Sudáfrica, y gastó 49 pares de zapatos. Pero empecemos con nuestra humilde ruta. Empezaríamos por Sudáfrica y por suerte evitamos las zonas que son realmente peligrosas. Pero ahora entramos en Zimbabue, que aunque no haya mucho crimen, tiene una bonita criatura animal, la mamba negra. Es la segunda serpiente venenosa de mayor tamaño del mundo, entre 2 y 3 metros. Pueden llegar a moverse a 20 km por hora y una mordedura suya puede llegar a matarte en tan solo 20 minutos si no te pones un antídoto. Seguimos brevemente por Mozambique, para entrar así a Zambia, el cual es el 6º país con mayor porcentaje de malaria, de la cual aún no hay vacuna. Una mala picadura de mosquito podría dejarte KO o incluso matarte si tuvieras mala suerte. El siguiente país sería Tanzania, donde cruzarías un parque nacional y 2 reservas de caza, donde podrías hacer algo de turismo rodeado de hipopótamos, guepardos, jirafas y elefantes. Pero de vuelta a las malas noticias, Uganda es el país con mayor número de casos registrados de malaria en el mundo. Ahora la cosa se pone interesante, ya que Sudán del Sur es el 3er país más peligroso del mundo, por delante incluso de países como Siria, Yemen o Afganistán. La guerra civil terminó después de 6 años en febrero de este año, dejando 400.000 muertos, 1,5 millones de refugiados en el exterior y 2 millones de desplazados internos. Continuamos por Sudán, donde entramos ya de lleno en el desierto del Sáhara, con temperaturas de hasta 47 grados, y llegamos a Wadi Halfa. No hay carreteras que unan Sudán y Egipto, con lo que Google te sugiere que cojas un ferry para cruzar por el río, y no hay forma de forzar el camino a pie en Google Maps. Pero estoy convencido de que te apetece atravesar el desierto orientándote por ti mismo en lugar de por una carretera ya hecha. Como decía Antonio Machado en su poema, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Después de un poco de arena, subimos todo Egipto para cruzar por el puente del Canal de Suez, y luego pasamos brevemente por Israel para llegar a Jordania, donde a priori no encontramos muchos problemas. Pero ahora llegarás a Siria, donde hay una guerra civil desde el 2011, la cual a día de hoy ha causado más de 500.000 de muertes, 5 millones de refugiados y 8 millones de desplazados internos. Por suerte, al entrar en Turquía descansaremos de los peligros, así como en Georgia y Rusia.
Pero no cantes victoria aún. Rusia es la parte más larga de la ruta, y vas a tener que cruzarte toda Siberia y en algún momento lo harás en invierno, donde podrías llegar a tener temperaturas de menos 60 grados. Aunque eso sería si tuvieras mala suerte, ya que lo normal cuando pases por ciudades como Yakutsk es encontrarte con una media de menos 40 grados en los meses invernales. Mucho mejor, vaya. Pero si has pasado por guerras civiles, animales peligrosos y enfermedades mortales, un poco de nieve no debería detenerte. Gran parte de la ruta final, antes de desviarte hacia Umsukchan, es la que se conoce como la carretera de los huesos, ya que fue construida por los presos de los gulags, de los cuales 250.000 murieron durante la duración de su construcción, de 1932 a 1953. Sus huesos fueron colocados bajo el camino o mezclados con los materiales de construcción. Y por fin llegamos a Umsukchan, así que felicidades, eres el primero de la historia en hacerlo. Pero como probablemente no lo hagas, yo te pregunto, ¿cuál es la mayor distancia que has recorrido a pie? ¿Dónde fue y por qué lo hiciste? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.